Seguidamente tengo el honor de presentar al profesor Agustín García Faure, quien es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en políticas públicas y justicia de género por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Flaxo Brasil, es también egresado del programa de formación de aspirantes a magistrados, es diplomado en Derechos Humanos de la Mujer, es diplomado en Participación Ciudadana y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Chaco Austral, es diplomado en Sistema Penal Acusatorio y Género, es profesor de Derecho Constitucional por concurso en la Universidad Siglo XXI, es también adscripto de Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, replicador del taller sobre perspectiva de género, organizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es también investigador asistente por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. También autor y coautor en diversas publicaciones sobre derecho electoral y derecho procesal constitucional. Profesor Agustín García Faure, tiene el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a los presentes. Profesor Tulio, un gusto escucharlo. No ha pasado por todo el derecho electoral. Eh, bueno, muchas gracias a la Fundación Atenea por esta invitación a participar de este curso. Agradezco especialmente al director del curso, que es el profesor Cristian Altavilla. El tema que voy a abordar yo en esta presentación es sobre la justicia nacional electoral, y lo abordaré en dos pasos. Primero vamos a hablar de la organización y sus funciones, y después traje unos casos prácticos de resoluciones que han sido resueltos por este Poder Electoral, para que los vayamos analizando y vayamos haciendo un debate sobre cada uno de sus temas particulares. Bueno, como ustedes saben, el sistema argentino, este fuero electoral, se ha confiado a la justicia nacional. Y esto podemos tener precedentes desde la primera ley de la Confederación, por el año 1857. Ustedes la pueden buscar en la número 140, donde están las primeras reglamentaciones sobre el derecho electoral. Es muy parecido a un código electoral. Y se confió al Poder Judicial porque esa característica de imparcialidad que tiene, pareciera que daba garantía a estos procesos de elección popular, que son tan destacados por la transparencia y las demás cosas que conllevan, ¿no es cierto?, tutelar y garantizar estos derechos de participación y el ejercicio de la soberanía del pueblo para poder elegir esas autoridades. Eh, Esto de que es un sistema electoral dentro del Poder Judicial, ya lo vamos a ver más adelante, pero quería señalarles que en el derecho comparado de Latinoamérica encontramos sistemas tribunales electorales totalmente administrativos, que difieren del tribunal que tenemos nosotros acá en la Argentina. También tenemos el caso de Costa Rica, que ha fijado en su constitución un tribunal superior, supremo de elecciones, y que al estar en su constitución, muchos autores lo consideran como un cuarto poder. Agarrando del tema que, como mencionaba el profesor Tulio, que dentro de la Argentina también coexisten un montón de ordenamientos electorales, esto obviamente por el régimen federal, y me refiero a las provincias que tienen la autoridad de reglamentar en la materia electoral. Podemos encontrar también en algunas provincias que, como la de Córdoba, Tierra del Fuego, que vamos a tener un juzgado electoral que pertenece al Poder Judicial. Pero también vamos a tener otras provincias como Santa Fe, Tucumán, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen tribunales electorales administrativos. Y algunos con algunas particularidades que tienen un recurso de revisión ante los tribunales superiores. Si nosotros comenzamos y podemos buscar cómo se ordenan estos tribunales, y ya a nivel global, podemos ver que tenemos sistemas como el sistema austriaco, que es un sistema donde fija un tribunal constitucional, que es el último tribunal que va a tomar decisiones electorales. O el sistema que tenemos en Inglaterra, que es un sistema que la materia electoral la va a decidir los juzgados ordinarios de ese ordenamiento. Por ejemplo, también tenemos el clásico,
que este lo vamos a encontrar en lugares así como Italia o Suiza, donde las decisiones electorales van a ser resueltas por una asamblea popular. Entonces, hay bastantes matices sobre el tema electoral y qué tribunal corresponde a su competencia. Bueno, yo voy a proyectar un PowerPoint para que vayamos avanzando con la clase y decirles que me pueden interrumpir y hacerme las preguntas que quieran hacerme. Van a habilitar el micrófono y me hacen esa pregunta. ¿Pueden ver la filmina? ¿Ahí pueden ver la filmina? Sí, sí se puede ver. Bueno. La segunda filmina la podemos pasar, ¿se ve ahí? Bien. Bueno, ¿cómo se organiza la Justicia Nacional Electoral? Una ley que es la ley de organización, que ahí vamos a tener que, donde está la creación de la Cámara Nacional Electoral, que esta ley es de 1971, es la 19.108, Organización de la Justicia Electoral. Esta normativa es una normativa donde fija este tribunal especial, que es la Cámara Nacional Electoral. Antes, las resoluciones que tomaban en materia electoral era una sala de la Cámara Contencioso Administrativa de Capital Federal, fue hasta ese momento la que tenía las decisiones electorales. Ahora, esta organización que se le da a la justicia electoral tiene algunas particularidades. Por ejemplo, es tribunal de alzada, la Cámara Nacional Electoral, de los 24 jueces electorales en cada uno de los distritos. Decimos las 23 provincias de Argentina más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo quiero aclarar que si ustedes van al Código Electoral, en el artículo 42, van a notar que el Código habla de jueces electorales. Y a punto seguido dice que hasta tanto se nombren estos jueces electorales, la competencia electoral la va a tener el juez que tiene a cargo los registros electorales. Y el juez que tiene los registros electorales ha sido siempre el primer juez electoral porque fue el primer juzgado electoral que se crea en cada uno de esos distritos. Ahora, ¿qué particularidades tiene esta Justicia Nacional Electoral? Por ejemplo, si ustedes van al artículo 4 de esta ley, van a encontrar que la sede de la Cámara Nacional Electoral se puede trasladar. Es una particularidad que no tiene ningún tribunal de justicia, puede irse a cualquiera de los distritos y al solo efecto de serle más conveniente su labor. Ahora otra particular que también es una particular que hay que remarcar, es la particularidad de los fallos que dicta la Cámara Nacional Electoral. Estos fallos tienen la fuerza de un fallo plenario, es decir que son obligatorios y vinculantes para todos los jueces federales de competencia electoral y también para las juntas electorales nacionales que se van a constituir en los procesos de elecciones. Ustedes ven, esta característica, por un lado, es importante para poder unificar toda esa jurisprudencia, todas esas decisiones que queden unificadas y que no haya sentencias contradictorias entre los diferentes jueces electorales, que son varios, son 24. Entonces, poder unificar esas resoluciones genera para la ciudadanía una seguridad jurídica y además genera la uniformidad de estos fallos para poder ampliar los derechos y que tengamos nosotros como ciudadanos las reglas claras en cada una de esas resoluciones. La Cámara Nacional Electoral está organizada de la siguiente forma. Tiene una cámara, una sala, con 3 jueces. Estos jueces son elegidos a través, como lo dice la Constitución, por un proceso de selección al frente del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura resuelve una terna, y esa terna se va a elevar al Ejecutivo para que elija una de esas personas con acuerdo del Senado. Tiene el mismo procedimiento de selección que cualquier juez federal. Y la Cámara se organiza de la siguiente manera. Tiene una Secretaría de Actuación Judicial, una Secretaría de Actuación Electoral, una Secretaría de Cámara,
una prosecretaría de Cámara, y a partir de la nueva reforma del Código Electoral Nacional del 2019, que agrega un procedimiento especial para las sanciones y faltas electorales, la Cámara creó una una secretaría electoral, que va a atender todas las cuestiones referentes a los delitos electorales. Otra particularidad que tiene esta Cámara Nacional Electoral es que va a ser competente de todos los delitos que se lleven a cabo dentro de un proceso electoral o que estén relacionados con el financiamiento de los partidos políticos. Seguramente. Bueno, y demás cosas. Bueno, vamos a ver la competencia. Ustedes la pueden leer directamente del artículo 12 que tiene esta ley de organización de la justicia electoral. Pueden conocer a pedido parte y de oficio. Otra particularidad, de oficio podemos mencionar en la ley orgánica de los partidos políticos, cuando el juez empieza a verificar que los partidos contengan las 4.000 fichas de filiación, y también en los procesos de financiamiento de los partidos políticos, cuando el juez ordena que los partidos presenten los balances correspondientes o los informes de campaña si no lo han realizado en el plazo que estipula la ley. Bueno, las funciones que tiene esta Justicia Nacional Electoral. Podemos dividir en 4 funciones específicas. Las judiciales, como todo tribunal de justicia, es decir, que va a intervenir en todos esos procesos voluntarios, va a intervenir en cuestiones partidarias, va a intervenir en el reconocimiento de los partidos políticos, en los procedimientos sancionadores, en cualquier disputa que pueda haber entre un partido político y otro, en un problema que tenga un partido político contra el Estado, que ya vamos a ver algunos casos. Y después otra función que es la registral, que es una función de las más importantes, porque actualiza los registros de electores, lleva a cabo el registro de cartas de ciudadanías. Todos los jueces federales que dan la ciudadanía, bueno, tienen que comunicar a la Cámara Nacional Electoral, donde la Cámara Nacional Electoral va a llevar ese registro, que muchas veces es necesario para los trámites de ciudadanía que hace alguna persona con respecto a otro país. Después tenemos registros de inhabilitados. Estas personas van a quedar excluidos del cuerpo electoral. Registros de afiliados de las agrupaciones políticas. Los registros de privados de la libertad, que es un registro importante para que estas personas que se encuentran privadas de libertad, no con condena, sino por una medida cautelar, los procesados, puedan ejercer su derecho al voto. El registro de residentes en el extranjero, estos argentinos que están en el extranjero y quieren participar de una elección y votar. Y el registro de los infractores, que, bueno, es un registro que va a mostrar a las personas que no han ido a votar y supuestamente van a tener que pagar una multa y demás cuestiones. Después tenemos una función de control, que es aquel control que va a verificar, por ejemplo, los estados contables, va a revisar que los partidos políticos cumplan con las cartas orgánicas, controla que los partidos políticos realicen esas elecciones periódicas, y también va a controlar que apliquen la ley de paridad. Es decir, que cuando conformen las autoridades partidarias, tengan que ser con esta ley de paridad, que es una representación de 50 mujeres y 50 hombres. Después tenemos la función de administración, que esta la vamos a relacionar con los procesos electorales. Ellos tienen a cargo, los jueces, como las juntas electorales nacionales, van a tener a cargo las elecciones generales, y los jueces van a tener a cargo las elecciones partidarias, las PASO. Acá tengo lo que es la Junta Electoral Nacional, que, como les mencioné recién, la Junta Electoral Nacional va a ser la autoridad encargada del proceso electoral general. Estas juntas electorales se constituyen, ahí les he puesto yo un poco del cronograma electoral, se van a constituir 60 días antes de la elección, y van a finalizar con la proclamación y la entrega de diploma de las personas electas. Algo particular de estas juntas electorales es que algunos de la doctrina consideran que son
organismos administrativos, aunque están integrados por jueces, y me llamó mucho la atención qué dice CECIN al respecto. Para CECIN no son organismos administrativos, porque dice que estos organismos administrativos, para serlos, tienen que dar un acto jurídico y jurisdiccional y tener la posibilidad de que sean revisados por el Poder Judicial. Como ustedes ven, las juntas electorales van a tomar su decisión en cuestiones dentro del proceso electoral y solamente van a tener una apelación ante la Cámara Nacional Electoral. Es decir, que un fundamento fuerte el de CECIN, decir que no son organismos administrativos. Bueno, ¿qué hacen? Bueno, van a oficializar las boletas y resuelven todas las cuestiones que se van a plantear durante el proceso. También son la autoridad en el escrutinio, van a revisar los votos impugnados y van a, bueno, hacer todo lo que es desde el comienzo de la elección hasta su finalización con la proclamación de las personas electas. La integración va a estar integrada esta junta por el juez federal con competencia electoral, por el presidente de la Cámara Federal, en este caso en Córdoba, va a estar integrada por la doctora Montesi y por el juez federal Sánchez Freites, y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que en este caso es CECIN. En aquellas jurisdicciones, por ejemplo en La Rioja, que no teníamos Cámara Nacional Electoral, Cámara Federal de Apelaciones, va a estar integrada por el Procurador Fiscal General, que se encuentre en el distrito. Y así en todas las otras localidades o distritos que no tengan la Cámara Federal. Bueno, hasta acá alguna pregunta sobre las juntas electorales. ¿No? Ceci, en el chat tampoco. Bien, No, ninguna pregunta. bien. Bueno, acá yo le traje esta ley que es la 15.262, que es la simultaneidad de actos electorales. Simplemente es una ley que posibilita a las provincias realizar juntos, se tienen que adherir las provincias a realizar el proceso electoral con la nación. Para ello tienen que comunicar con antelación de 60 días antes de la elección las autoridades que se van a renovar en la provincia y el sistema utilizado para la asignación de votos. Obviamente que cuando una provincia adhiere a esta ley, todo el proceso electoral queda a cargo de la Junta Electoral Nacional. Yo ahí les he puesto un fallo, es un fallo donde se discutía que las boletas nacionales, si se podían adherir una boleta de la municipalidad, de una elección municipal. Y bueno, esta Junta Electoral Nacional es la que autoriza y toma las decisiones, y obviamente que si la ley dice que se va a utilizar una sola urna y un solo sobre, obviamente que las boletas también se pueden unir para estas elecciones cuando una provincia o un municipio adhiere a esta ley. Hasta el viernes tengo entendido que Buenos Aires y Catamarca son los únicos distritos que están evaluando ver si las elecciones de gobernador provinciales, bueno, van con las presidenciales el 22 de octubre. Bueno, el tema de esta Justicia Nacional Electoral, también tenemos que mencionar a estos organismos que coordinan los procesos electorales y también son organismos necesarios en cualquier tipo de proceso en materia electoral. Por ejemplo, la Dirección Nacional Electoral, que se encarga de todo el material de las elecciones y asigna, como nos mencionaba el profesor Tulio, esos aportes públicos para el financiamiento de la campaña y también esos aportes públicos que le corresponden al Estado en cumplimiento del artículo 38 de la Constitución Nacional. Después tenemos el RENAPER, que es el que va a recolectar toda la información correspondiente a los ciudadanos para remitirlo a los jueces electorales y poder nosotros de alguna manera tener actualizados esos registros electorales. Después tenemos el Correo Argentino, que es el encargado
de llevar las urnas y comunicar los telegramas de designación de autoridades partidarias, y también es el encargado de pagar a esas autoridades que cumplen las funciones ese día de la elección. Después el Ministerio Público Fiscal lo vamos a tener en todos los procesos todos los procesos ante la Justicia Federal Electoral, porque como bien dice el artículo 120 de nuestra Constitución Nacional, el fiscal está de alguna manera, para garantizar la legalidad, y está por la defensa de los intereses de la sociedad. Es decir, que va a estar, por ejemplo, en un proceso de financiamiento de partidos políticos, va a estar velando porque el partido acredite el origen y fondo de estas partidas que ha recibido el Estado. Después tenemos el Comando General Electoral, que va a estar conformado por las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad de cada una de las provincias, y va a tener sus funciones de vigilancia y custodia de las urnas y asistencia a la autoridad de mesa. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Perdón, sí, yo tengo una pregunta. Decime. Doctor, usted dijo en la pantalla anterior, perdón, que la provincia de Buenos Aires estaba evaluando tener la elección el mismo día que la presidencial, primera vuelta. Pero yo soy de la provincia de Buenos Aires. Lo que acá se está evaluando es la PASO, hacerla igual que la presidencial, pero después hacerla intermedia antes de la elección de octubre. Bien. Bueno, esta ley de simultaneidad solamente no es para el paso, sino es para la elección general. Bueno, Héctor, vos me estás informando que no es así, entonces que la provincia de Buenos Aires no quiere adherir con la nación. Nosotros siempre, desde que empezó las PASO, siempre se votó con presidencial, juntos, siempre. Esta sería la primera vez que el gobernador acá de la provincia, Kicillof, está evaluando y quizás hacer un desprendimiento entre las PASO y octubre, hacer una elección a gobernador y todos los cargos provinciales, independientemente de la de octubre. Perfecto. Bueno, yo lo que quiero explicar con esa ley de simultaneidad es decir que las provincias y los municipios que pueden adherir quedan sometidos a la Junta Electoral Nacional, es decir que solamente se puede utilizar esta ley para 60 días antes de la elección general. No podemos utilizar esta ley para adherirnos en las PASO, porque en las PASO las juntas electorales son partidarias. ¿Sí? Bueno, Clarísimo. sí. Bueno, gracias por la pregunta, Héctor. Bueno, seguimos con el tema de... Ahí tenían el programa que se ven lo que es los derechos políticos. Entonces yo lo que he buscado es algunos casos especiales que ha dado esta justicia electoral en alguna temática. Por ejemplo, bueno, selección de candidatos y partidos políticos, candidaturas independientes. El tema de candidaturas independientes hace referencia a esas personas, ciudadanos comunes, que no digo ciudadanos comunes porque no están afiliados a ninguna agrupación política, y darle la posibilidad de ejercer ese derecho de político, de ser elegido para algún cargo de elección popular. Y en nuestra jurisprudencia, ustedes seguramente conocen el caso Ríos, donde en 1987 este ciudadano de Corrientes presentó un amparo para poder participar en unas elecciones como candidato, por fuera de un partido político. Bueno, en este caso particular, la Corte dejó claro que la reglamentación que tenemos en este momento, que es el artículo 2 de esta ley de 23.298, Ley Orgánica del Partido Político, que postula de forma exclusiva la nominación de las candidaturas a cargos electivos a los partidos políticos, estaba razonablemente reglamentada.
Es decir, que no se alteraba o no se restringía su derecho político a ser elegido. También dijo la Corte, en este caso Ríos, que la solución que tenía esta persona era, por un lado, afiliarse a un partido político y seguir los canales correspondientes para ser candidato, o armarse un partido político. Esto es una resolución que es antes de la reforma del 94. Ya después del 94 tenemos el caso Padilla, que es un caso que solamente fue resuelto por la Cámara Nacional Electoral, no llegó a la Corte, pero acá en este caso particular de Padilla se reconoce que el artículo 38, que habla de que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático y que se les debe garantizar la competencia de nominación de candidatos, dejó en claro que no era un artículo exclusivo para los partidos políticos. Es decir, que está la posibilidad de que pueda coexistir dos regímenes diferentes, uno que garantice la postulación a través de un partido político y también garantizar, por ejemplo, estas candidaturas independientes. Ahora bien, la Cámara acá dijo que si ese régimen bueno, si el Congreso de la Nación amerita el dictado de esta ley, decir que pueden coexistir estos dos regímenes. Yo les he traído para comentar este caso que en el sistema comparado, por ejemplo, en la Constitución de Chile, está expresamente la posibilidad de esta candidatura independiente, ya que garantiza la igualdad entre independientes y miembros de partidos políticos. También tenemos la Constitución del Perú, que dice que el ejercicio de los derechos se realizan de manera individual o a través de agrupaciones políticas. Y también la Constitución de Colombia, que reconoce la personería jurídica de los partidos políticos, y esto es importante, con no menos de 50.000 firmas. Nosotros el sistema que tenemos en Argentina, con el tope que tenemos, se reconocen los partidos políticos con 4.000 firmas. Y en algunos distritos se reconocen con menos firmas. ¿Qué son los distritos que tienen menos habitantes? Por ejemplo, como Tierra del Fuego y otros más. Bueno, toda esa información está en la Cámara Nacional Electoral. Y después, para que tratemos este tema, es el tema de los dos fallos importantes de la Corte Interamericana, Castañeda-Guzmán y Yatama versus Nicaragua. Si ustedes pueden ver, ahí abajo le filmina, Castañeda es del 2008 y Yatama es del 2005. Ya la Cámara Nacional Electoral del 2002 ya hacía como bueno, resolvía, parecido como va a resolver ahora en Castañeda. Algo de particular es que ya Vidal Campos, en su manual, ya explicaba que con esta reforma de la Constitución, este artículo 38, ya quedaba superada esa posibilidad de decir que los partidos políticos tenían la competencia exclusiva. Para él ya esta competencia es la aptitud que tienen los partidos para presentar candidatos, pero que no es exclusiva de los partidos políticos, abriendo la posibilidad de lo que es la candidatura independiente. En el Congreso hay diferentes proyectos de ley para que empiecen a haber candidatura independiente acá en Argentina. Bueno, por un lado, en Castañeda-Guzmán, si hacemos lectura de ese fallo, o buscamos palabras claves como derechos políticos, Castañeda dice que hay que proteger estos derechos políticos porque hacen a la democracia, hacen el juego democrático. Y casualmente es una persona en México que quiere que se ejercite o se garantice su derecho a ser un candidato independiente. Ese derecho político que ustedes pueden ver en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional, cuando dice que hay que garantizar los derechos políticos, y a través del artículo 75 y 622 nos vamos a la Convención del Pacto de San José Costa Rica, en el artículo 23,
mencionamos como derecho político el de elegir, el del voto y de ser elegido, ese voto pasivo. A raíz de este fallo, México hace una nueva reglamentación, porque en Castañeda de alguna manera dicen lo mismo que en Padilla, que pueden coexistir dos reglamentos que garanticen el ejercicio de los derechos políticos, y México tiene una ley, no está en la Constitución, pero hay una ley reglamentaria de las candidaturas independientes. Hoy en México hay un sistema especial con financiamiento del Estado para que una persona se presente por fuera de un partido político. Y Yatama, que también habla de los derechos políticos, lo que hace Yatama es que, bueno, Yatama era una agrupación de un pueblo originario de ahí de Nicaragua, que habían querido presentarse a unas elecciones municipales y los habían desplazado. Y se quedaron sin ningún tipo de recurso para que si la justicia de ahí en Nicaragua pueda tutelar sus derechos. Fueron a la Corte Interamericana, lo condenan responsable al Estado de Nicaragua, y la Corte Interamericana dice que los Estados tienen que generar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos políticos. Si nosotros tomamos el tema de los pueblos originarios de Argentina, vamos a ver que nuestra Constitución Nacional reconoce a los pueblos originarios y de una serie de reconocimiento de derechos, la de su gestión. Es decir que aplicando el caso Yatama acá en Argentina y entendiendo de la necesidad de que se respeten todos los derechos políticos, sería un caso donde, a mi entender, podría entrar como judicializarse un tema y que tengan estas personas aborígenes el derecho a esa candidatura independiente. Bueno, sobre este tema, que es un tema particular, ¿quieren que hagamos algún debate o hacer alguna pregunta de Yatama y el tema de las candidaturas independientes? Bueno, la idea de estos casos es mostrar un poco todo lo que la justicia electoral viene realizando en sus procesos judiciales. Doc. Sí, No, sí, me pareció interesante el tema de que alguien pueda candidatearse por fuera de un partido político, porque bueno, por un lado la Constitución les da a los partidos políticos, ¿no?, como instituciones. Por otro lado, uno podría tranquilamente no comulgar con ningún partido político desde un punto de vista lógico, moral, y estaría obligado a crear un partido con, en el caso, 4.000 afiliaciones, con otras 4.000 personas que piensen más o menos igual, que a lo mejor no existen. Con lo cual, digamos, tal vez uno, no es que uno piense, todos tenemos un pensamiento bastante personal, pero a veces es difícil encontrar 4.000 voluntades que se junten para formar uno y luego, bueno, cumplimentar muchos otros requisitos más. No, me parece interesante, digamos, que para un futuro, tal vez con esto de que en general se amplían los derechos y hay un principio de progresividad, tal vez en un futuro, según dijiste, hay algunos proyectos de ley para que puedan haber candidaturas por fuera. Me pareció interesante, la verdad que no se me había ocurrido, pero sé que el sistema de partidos políticos es medio cerrado, por eso sé que para aquellos que quieren crear un partido, juntar esas 4.000 fichas es un dolor de cabeza, no es fácil. Digamos, nadie regala firmas porque sí, la gente desconfía o a veces simplemente no quiere participar, pero no quiere firmar. O sea, bueno, me pareció interesante que esa dificultad con la que muchas personas pudiera ser salvada en un futuro a través de una reforma, que habría que ver cómo se compatibiliza con la Constitución, que le atribuye la competencia
para postulación de cargos a los partidos. Pero bueno, eso nada más, me pareció interesante. Bueno, gracias Iván por la intervención. Sí, es un caso interesante. Imaginen ustedes que a nivel nacional seguramente podemos encontrar a algunos candidatos de hoy que podrían tranquilamente ser candidatos independientes, no necesitar de un partido político. Pero bueno, los que manejan el tema, como ustedes que saben lo que son los partidos políticos, hay muchos candidatos a nivel nacional que tienen que estar ahora arreglando con un partido de distrito sin tener las convicciones o los ideales que tiene ese sello electoral, ese partido. Una consulta ahí. Sí. No, ¿eso no daría lugar a una mayor fragmentación? Es decir, la posibilidad que un independiente sin ningún tipo de representatividad, que no logra juntar ciertas firmas, de golpe se encontraría con la posibilidad de ser candidato cuando puede hoy, a través de candidaturas de independientes dentro de lo que son partidos políticos o alianzas, poder ejercer ese derecho de sufragio pasivo. No generaría una mayor fragmentación a lo que hay ya hoy, ese tipo de legislación, y además creo yo que podría tener hasta un impedimento porque la Constitución establece que los partidos que toda manifestación o todo ejercicio del derecho político es a través de los partidos políticos. ¿No generaría eso una mayor fragmentación a la que ya hay y que es muy grande? Bien, pero bueno, también podría generar una mayor legitimidad y representación del sistema democrático. Teniendo un candidato, no quiero mencionar alguno, pero algún profesional que, que se lo vea como para poder ejercitar en una Cámara de Diputados de otra manera. Los fundamentos que se dan de esta candidatura independiente es tener otra carta, otra, otra posibilidad, ¿no? Y también, sobre todo, de igualdad de poder ejercitar los derechos políticos. Una persona quizás así que no esté dentro de partidos políticos tiene limitado ese derecho de poder ser elegido. Y la fragmentación, acá tengo el dato de cuántos partidos políticos tenemos a nivel nacional. En Córdoba tenemos 48 partidos políticos, a nivel nacional de distrito tenemos 724, nacionales tenemos 49, y bueno, tenemos un sistema que tiene que probar con otras cosas. Y yo creo que, como dice Iván, esto no falta mucho para que las candidaturas independientes ya las tengamos en nuestro sistema. Nosotros tenemos muchas cosas que venimos eh, agregando de sistemas como el de México, y México en esto ha sido pionero, como hemos sido nosotros pioneros en el tema de la participación de la mujer, y bueno, y cada sistema va probando, y creo que de alguna manera esto de las candidaturas independientes seguramente oxigenaría un poco al sistema democrático que tenemos ahora. Bueno, sí, te escucho, Esteban, ¿podés? ¿Tenés que habilitar el micrófono? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. Interesante el punto que planteas, Agustín, sobre las candidaturas independientes. Lo hemos discutido en algunos ámbitos. Me ha tocado participar en discusiones sobre el tema en algunos ámbitos, y mi pregunta es si en algún lado han resuelto dos cosas. Primero, el control, porque la Constitución reconoce el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos, porque quien resulte electo debe formar un gobierno, debe tener una plataforma, y en alguna medida el partido político es la institución garante de eso, y hasta de última es el continente que contiene a todo lo que vaya a formar gobierno, ¿no? Pensar una persona que ni siquiera tiene un partido político, es decir,
un presidente necesita más o menos la cantidad de afiliados que requiere un partido político para constituirse, para formar gobierno, ¿no? Entre los ministros, secretarios de empresa, es decir, los cargos de jerarquía son más o menos la cantidad de personas que te hacen falta para formar el partido. Y por otro lado, ¿cómo se controla y qué certidumbre puede tener un sistema en el que cualquier persona resuelve presentarse sin ningún filtro a una elección? Y donde tenemos un sistema en el nacional un poco más controlado, pero si uno baja a las provincias menos, y si baja a los municipios, muchísimo menos sobre aportes, sobre espacios, sobre publicidad. Es decir, por ejemplo, cómo evitamos que tras una candidatura individual se cuele un interés económico muy fuerte, que puede ser legal, como te podría decir, no sé, laboratorios, o puede ser ilegal, como te podría decir, narcotráfico. Es decir, el partido político en algún punto es una barrera de contención o de control. No digo que sea la única, y por eso pregunto cómo se hace para regular ese tipo de participación, si en algún lado han avanzado en ese tema, porque me parece muy riesgoso y los derechos no pueden ser absolutos. Es decir, está bien respetar el derecho de sufragio activo y el derecho de sufragio pasivo, pero por la misma razón se ponen condiciones. Es decir, como te dicen, bueno, no podés ser senador con menos de 30 años, o no podés ser presidente si no sos argentino nativo por opción. Bueno, no podés ser candidato si no te propone un partido político. Digo, porque con el mismo argumento, mañana viene Piqué no sé, o cualquier cantante famoso y va a elecciones y es presidente de Argentina, digamos, porque todo el mundo, no sé si me entiende el punto, digo, voy a un extremo, pero como para plantear el punto. Bueno, de hecho, perdón, es más o menos lo que pasó con Fox México. Sí. Bueno, son régimen que están vigentes actualmente. Como les mencioné, hay constituciones que lo contemplan. En México es una ley. Yo sí me parece interesante empezar por consejeros. En un municipio, por lo menos, no todos, pero algunos que sean 5 cargos, candidatura independiente. Podría ser una reglamentación así, porque las reglamentaciones obviamente que se pueden reglamentar garantizando estos derechos, y podría ser parciales. Tener o la legislatura de Córdoba, conformada con 70 miembros, 10 que sean candidaturas independientes, como de distrito único toda la provincia. Pero bueno, como decís vos, a nivel nacional, una candidatura presidencial ya necesita toda una plataforma de un partido que acompañe, y que muchos, bueno, acordamos que esa gestión es necesaria con un equipo de confianza y que esté trabajando en política desde siempre, ¿no? Les traigo este caso para que ustedes vean lo que judicialmente está resuelto en Argentina, y a partir, ¿no es cierto?, de la Corte Interamericana, de ese control de convencionalidad que tienen obligatoriamente realizar los jueces. ¿Qué pasaría en casos de pueblos originarios que no tienen la posibilidad de conocer cómo es el procedimiento o los demás procedimientos de leyes que tenemos nosotros? Seguramente ellos lo estaremos privando de este derecho a poder ser elegidos. Quizás hay lugares, zonas, que la población mayoritaria es de pueblos originarios, y ellos no tienen una representación en ninguna gestión pública.
Por eso, bueno, ahí les traigo este YATAMA para que ustedes puedan... Perdón, Agustín, no te Sí. entendí el punto. El punto sobre estos casos de la Corte Interamericana es, por un lado, Castañera habla como Padilla, dice que pueden coexistir dos regímenes, pero es necesario que el Congreso o la autoridad parlamentaria dicte la normativa correspondiente. En Yatama ya lo hacen responsables por no tener un mecanismo de que estas personas puedan ingresar al sistema de procedimientos de candidaturas. Es decir, que estas personas tenían otra cultura, no tenían el mismo lenguaje que tenían ahí en el sector y quedaron desplazados de poder tener un representante dentro de ese municipio. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasaría si a un juez le toca resolver un tema, no de una persona como Padilla o Ríos, sino como de un pueblo originario? No participar, obviamente, a nivel nacional, pero sí a nivel municipal. Sí, conozco el fallo Yatama, no conozco en detalle cómo es la legislación local, pero acá eso no pasaría, porque incluso los que son habitantes de pueblos originarios tienen DNI, es decir, pueden participar perfectamente de nuestro sistema electoral. De hecho, en algunos lugares del norte ocurre. Lo que pasa es que las comunidades por ahí más cerradas viven bajo su propio sistema, lo cual también colisiona con el Estado de Derecho, ¿no? O sea, tenemos un Estado de Derecho que en realidad no es para todos, porque algunos quedan voluntariamente apartados de ese sistema. Bueno, estas comunidades seguramente les es más difícil constituir un partido político. Parece que es un supuesto, digo, tienen muy buenos equipos de abogados para defender las cuestiones territoriales, para defender sus cuestiones culturales y sus reclamos